tardes. Bienvenidos a este segundo día del Aulibro 2024, Palabras Vivas. Estamos ahorita en el segmento, la franja cultural que el Libro Total ha traído para esta edición. Estamos muy contentos de poder participarles a ustedes de todos los proyectos que estamos haciendo al interior de la biblioteca. Y también, por supuesto, muy agradecidos con la Aulibro. Esta presentación, bueno, ustedes ya tienen en manos un libro infinito. No lo abran todavía, es infinito y también puede esperar. La presentación de hoy es sobre naves de las palabras. A diferencia del año pasado que estábamos con Anastasia Espinel, Bruno Longoni y mi persona, Sandra Cuesta, presentándoles un proyecto que iniciamos ya hace 2-3 años en el Libro Total, que se llama Viajes Temáticos. Diríamos que Naves de las Palabras es un proyecto que va más allá, es todavía más abierto, es todavía un proyecto que resulta inacabado, tanto porque está contando una historia, una aventura. De hecho, al principio le habíamos nombrado Libreida, la gesta, la aventura, la épica del libro. Y para poder hablar de eso, el Libro Total se preguntaba, ¿no? Se preguntaba sobre qué es ser biblioteca y sobre todo qué es ser una biblioteca virtual, dinámica, relacional, que tiene un ecosistema, digamos, intuitivo, armónico, que conecta libros, música, palabras, arte, en fin, conecta todos los dispositivos desde los que leemos. Y partiendo de que la lectura es a partir de todos los procesos que nos hagan también una dinámica de interpretación, fue que entonces el Libro Total dice, bueno, ¿y qué me convierte en biblioteca? Pues ¿para qué nos convierte en biblioteca? Había que hacer o pensar en ese, digamos, reflejo especular de una biblioteca que es libro de libros, y finalmente pues llegamos a la conclusión que queríamos hacer esa aventura sobre el libro. Entonces, Nave de las Palabras surgió preguntándose sobre qué eran las palabras, sobre cuál era el origen de las palabras, el origen del lenguaje como tal, el origen de la escritura, cómo surgieron los primeros libros, de qué materiales estaban hechos, cuáles eran las aventuras que dinamizaron también cada una de las apariciones del libro, y a partir de allí pues se fue tejiendo una historia que iba entonces ahora a reflexionar sobre las bibliotecas, cuáles fueron, cómo se configuraron, qué aventuras tuvieron que pasar de alguna manera para formalizarse como bibliotecas. Esa primera parte que hemos titulado el libro en la historia, el libro en el tiempo, la lleva Anastasia Espinel Suárez, donde nos ha podido regalar pues de esa sapiencia histórica, sobre todo de la antigüedad, y nos da detalles curiosos a través de videoconferencias y también de unas notas en un estilo muy ágil que nos hacen comprender pues esa gesta que la humanidad tuvo que pasar para verificar un poco de dónde veníamos, de dónde, cómo cruza de alguna manera el libro esta gesta que somos como humanidad, esta gesta que habla finalmente de nosotros y que nos va a llevar en un próximo capítulo todavía no construido, porque como les he estado diciendo es un proceso abierto. Esos proyectos del Libro Total ahora siempre van a estar formalizándose en el porvenir, en lo que viene. Por eso se puede convertir en un libro infinito que no acabe más. Y vamos a llegar finalmente a lo que somos como biblioteca hoy desde ese contenido relacional. Entonces yo quisiera en esa primera parte, el libro en la historia, en el tiempo, que Anastasia nos hable de qué nos está contando en esta primera edición de Naves de las Palabras.
Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Sandra, por esta hermosa oportunidad. Y más que todo, como se sabe, yo comencé con el libro Total, el proyecto de viajes temáticos. Era viajes por diferentes civilizaciones, por diferentes culturas, y en cierto modo, en este nuevo proyecto, yo sigo siendo fiel a lo que soy. Es decir, nuevamente pretendo llevar a los lectores o a los oyentes a un viaje infinito, a una historia sin fin. Comencé investigando desde lo más profundo, primero sobre los orígenes del lenguaje, y ahí, queridos lectores, queridos oyentes, les invito a descender hasta los tiempos remotos, cuando en la tierra aún no había seres humanos, pero los animales ya tenían su propio lenguaje para comunicarse. También ustedes conocerán a nuestro eslabón perdido, al primer antepasado nuestro, tal vez todavía no muy humano, quien todavía se comunicaba a manera de los animales, pero ya dio los primeros pasos hacia tal vez uno de los mayores logros de la humanidad, el lenguaje articulado. Sí, sin duda alguna, junto con el fuego, la lanza, el bipedismo, el lenguaje era uno de los logros más importantes de la prehistoria. Luego veremos cómo el ser humano estaba aprendiendo no solo a hablar, sino también guardar y transmitir la información, los conocimientos aprendidos. Primero a través de pinturas, sí, estas hermosas pinturas rupestres que han tenido sin duda alguna un gran significado, pero lastimosamente no podían ser enviados al otro destinatario. Uno tenía que venir a verlos a un lugar determinado, sea Lasco, Altamira o las pinturas rupestres de los Guanes aquí en la Mesa de los Santos. De todos modos, el hombre aprende a hacer más y más, y ahí en las páginas de este proyecto ustedes encontrarán fascinantes historias sobre guijarros multicolores asilenses, de los bastones de mando de los aborígenes australianos, de los primeros pictogramas escritos sobre la corteza de abedul de los indígenas norteamericanos, aquellos primeros cartas y, podemos decir en cierto modo, libros de la historia que aún no estaban escritos con una escritura de verdad. Veremos cómo de los simples pictogramas un pueblo realmente genial que habitaba en Mesopotamia hace más de 6.000 años había pasado de los pictogramas a la verdadera escritura. Cómo eran los primeros libros ya escritos sobre el destino de aquellas tabletas de arcilla, y en fin, yo les invito a pasear entre el cálamo y la arcilla, tal como se llama uno de los capítulos. También ustedes viajarán al delta del Nilo para cortar papiro junto con los primeros egipcios de la época predinástica y aprender a fabricar aquellos primeros libros que fueron escritos con la tinta, los libros de los papiros egipcios. Viajarán también a la lejana y misteriosa India para saber que muchas de las obras de la literatura sánscrita, tales como Mahabharata, Ramayana, Rigveda, entre otros, fueron escritos en realidad a la sombra de aquellas mismas palmeras en cuyas hojas escribían sus autores. Les permito viajar al misterioso mundo de los manuscritos de la hoja de palma. Después nos trasladaremos a la antigua China y veremos cómo aquí nació el milagro de papel, sí, de aquel mismo papel que usamos. De ahí, de la historia de lenguaje, escritura y sus soportes, pasaremos al mundo mágico de las bibliotecas. Y los invito a pasear bajo las bóvedas ya destruidas de la biblioteca de Ebla, que hoy día se considera la primera biblioteca, no un simple archivo de datos, sino biblioteca como tal conocida en la historia. Luego recorreremos todas las maravillosas civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo hasta terminar esta etapa de nuestro viaje en Nínive,
en la famosa biblioteca de Asurbanipal, que como se sabe hoy día está en el epicentro de un grandioso proyecto de llevar todos los libros que se preservaron tras el incendio de Nínive a formato digital. Sin duda será un gran logro. También conoceremos primeros indicios de la escritura en Occidente, comenzando desde el famoso disco de Festo hallado en los sótanos de uno de los famosos palacios minoicos de la legendaria Creta, que ha sido sin duda alguna primer territorio civilizado de Europa. También veamos cómo nacieron primeras bibliotecas privadas, tales como la biblioteca de Pisístrato, por ejemplo, en Atenas, o la biblioteca de Polícrates, el famoso tirano de la isla de Lesbos. Veremos las primeras bibliotecas de los centros educativos, tales como la de la Academia de Platón o del Liceo de Aristóteles. Recorreremos un viaje fascinante, una auténtica odisea de la biblioteca de Aristóteles, de aquel famoso corpus aristotélicos, del cual lastimosamente hoy no se ha preservado gran cosa. También veremos que las guerras a veces estallan no solo entre las potencias, entre los reyes, entre los imperios, sino también, por muy extraño que parezca, entre las bibliotecas, como por ejemplo hubo una auténtica guerra entre las bibliotecas de Alejandría, la más grande en toda la antigüedad, y la biblioteca de Pérgamo, su rival eterna, y que el resultado de aquella guerra, por muy extraño que parezca, no fue una destrucción, sino la creación de un nuevo material para la escritura, del pergamino. ¿Cómo y por qué? Todo eso lo verán más tarde. También les invito a conocer las primeras editoriales, porque el trabajo y la profesión del editor nace en la antigua Roma. ¿Cómo eran aquellos primeros editoriales, distribuidores de libros y las primeras librerías? Como se sabe, de los romanos heredamos muchas cosas, pero también la editorial y la librería. Veamos cómo las bibliotecas y la escritura como tal, la obra, la herencia epistolar como tal, estaba a punto de desaparecer en aquel fuego y destrucción que caracteriza los siglos oscuros o alta edad media, y veremos cómo los monjes de aquellos numerosos conventos sembrados por toda Europa lograron salvar aquella herencia. Veremos también primeras bibliotecas estatales, como la de Carlomagno en Aquisgrán, y más tarde yo les invitaré también a conocer la Edad Media en Oriente, porque como se sabe, Edad Media no son solo Europa occidental, castillos y caballeros. Visitaremos la Biblioteca Imperial de Constantinopla, veremos el misterio de la biblioteca desaparecida de Iván el Terrible en Moscú, y también conoceremos aquellas fascinantes bibliotecas del mundo islámico, y luego iremos hacia los primeros libros impresos. Ustedes descubrirán que el primer libro impreso en la historia no era la Biblia de Gutenberg, sino la Sutra de Diamante, un libro impreso por los monjes chinos casi 1000 años antes de Gutenberg. Veremos también cómo el libro impreso invade el mundo y cómo hoy día está a punto de ceder todas sus conquistas al libro virtual. Bienvenidos a los orígenes de la palabra. Muchísimas gracias, Anastasia. Y eso es solo el principio, y eso es todavía la primera parte. En esa primera parte que llamamos el libro en el tiempo, faltaría sin duda pues esa otra gran aventura que abre la historia del libro, la comprensión del libro después como un dispositivo cultural, que es por supuesto la llegada de la imprenta, como ya estaba empezando a asomar Anastasia, y de la imprenta como en esa sucesión de siglos pues ya el libro digital, el libro electrónico genera pues un cambio y una amplitud del formato como libro, y lo abre y lo hace un libro extendido en las bibliotecas virtuales del tiempo de hoy. Eso es un camino que todavía nos faltaría por recorrer.
Muy brevemente también en esta primera parte del libro En el tiempo, pues no faltaba, era una ausencia inexplicable si no hubiésemos hablado también de los libros prohibidos. Esa parte de la historia del libro que de alguna manera cruza y llena de infamia a nuestra historia como humanidad, porque finalmente implica haber perseguido el pensamiento y el espíritu humano, su propia libertad de pensamiento. Y entonces, muy brevemente, pues allí también, en ese espíritu relacional que es el libro total, hacemos relación y llamamos a un libro de un viaje temático que se llamó así, Los libros prohibidos. Ahí hay una serie de datos también, un poco en esa estructura que plantea Anastasia, pero que está contada también como una historia breve de esos acontecimientos y nos llevan a preguntarnos cuáles fueron esas razones por las que ocurrió, repito, esa infamia en la humanidad: religión, sexo o poder. Estas son las armas ideológicas con las que se ha arremetido no solo contra los libros, sino también contra los seres humanos. La historia de la censura no siempre estuvo en manos de infieles instigadores en contra de las ideas. Y aquí pues vamos a ir dando algunos datos curiosos también. También célebres figuras que contribuyeron a la historia del pensamiento, tanto en Oriente como en Occidente, fueron responsables y autores de algunos de estos episodios censores. Por ejemplo, Protágoras de Abdera fue perseguido por los demócratas atenienses y su libro sobre los dioses fue quemado en la hoguera. Platón, que quiso quemar los libros de Demócrito, autocensuró en sus llamas sus propios poemas una vez que conoció a Sócrates. Sin ir más allá, Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, en el año 331 quemó con sus propias manos el palacio de Persépolis junto con su biblioteca. Y es paradójico porque el sueño inicial de Alejandro fue una gran biblioteca, ¿cierto? Todos sabemos cuál fue esa biblioteca que proyectó y que quiso de alguna manera a través de ella unir o unificar esas luces de Oriente y Occidente, pues como fue la biblioteca de Alejandría. Como saben y como ya Anastasia nos comentó, la biblioteca más grande e importante de la antigüedad. Ella también sufrió distintos arrebatos, distintas injurias. Ya sabemos que, por ejemplo, en el año 48 a.C., cuando Julio César llega a Alejandría, ocurre un primer incendio. Las noticias han dado que realmente incendió apenas una parte, no fue una destrucción total, y tampoco lo fue cuando en el 642 de nuestra era llegan o dejan prácticamente destruida la biblioteca, cuando Alejandría fue conquistada por los árabes, cuyo general se negó a apiadarse de los miles de pergaminos aún albergados, y antes fueron dispuestos para servir de combustible para los baños de la ciudad. Las 4.000 termas se mantuvieron calientes durante medio año gracias a la injuria contra el pensamiento escrito. Pero no fueron los árabes. En siglo XIX, Leopold Van Rank demostró que se trataba de un mito construido con intereses políticos. Los árabes no pudieron quemar tal cantidad de pergaminos, pues la verdadera purga había ocurrido en el año 415 a manos de fanáticos cristianos. Ahí vemos, ya empezamos a ver precisamente todo lo que ha sido esos poderes o esos intereses religiosos y políticos que lo han tomado. Pero sin duda alguna, la Iglesia Católica tomó el papel de la prohibición y censura tras la caída del Imperio Romano, y sobre todo lo hace a partir de los siglos XII y XIII, ya cuando la Iglesia empieza a fortalecerse, porque la teología empieza a estudiarse en las universidades, pero también cuando el Papa Inocencio III se declara como el representante de Cristo en la tierra, y con esto también entonces se empiezan a apoderar de los feudos y empiezan a dictar todas las leyes.
También los herejes en el siglo, ya desde el siglo XV, XVI y XVII eran perseguidos por la Santa Inquisición. Pero de todas esas propuestas y esas injurias de la Iglesia en ese entonces, fue el suceso más significativo de todos dentro de esta idea, y fue la creación infame del Index Librorum Prohibitorum, en latín índice de los libros prohibidos, que estuvo desde el siglo XVI anexando a sus índices todos los tomos que no se podían leer. Ustedes van a quedar impactados. La noticia es que hasta 1966 estuvo vigente todavía ese indecoroso índice. Y así pues van a poder ir mirando pues quiénes entraron, cómo no entraron en cada uno de los textos que también les proponemos y les hacemos descubrir en la Biblioteca del Libro Total. Este libro va a tener al menos 60 títulos, de esos títulos que corrieron esa suerte. A pesar de todo, como les estoy diciendo, a pesar del índice, ocurrieron también noticias maravillosas, y tiene que ver, por ejemplo, con todo lo acontecido en la Francia del siglo XVIII y el siglo XIX, con todos los cambios políticos. Una historia que más que del libro prohibido podría hacerse a la reversa. Una historia de cuántos libros se leyeron en la clandestinidad, y no eran solo los libros de temas políticos que estaban en el ambiente con aquello de la libertad, igualdad y la fraternidad y el siglo de las luces, sino que los temas más leídos y que estaban censurados fueron los temas eróticos. ¿Qué tal? Noticias como esta les traemos también. Y lo último que les vengo a traer hoy, porque es imposible hacerlo, nombramos también cómo en el siglo XIX ya los textos políticos, los textos de corte religioso o de corte erótico ya no se fueron los únicos perseguidos, o al menos no tan perseguidos. La literatura decimonónica empezó a ser perseguida porque Víctor Hugo, porque todos los autores franceses, les voy a nombrar algunos, Víctor Hugo, ya les cuento acá, todos, Flaubert, Dumas, y todos ellos ya no eran una literatura cómoda para el régimen. Así es que un poco esta historia de aventuras tiene que ver precisamente con cómo el libro se conecta a nivel cultural y nos dice mucho más de la historia de quiénes somos. Allí terminaría esta primera parte y nos vamos en una segunda parte muy interesante que habla de el libro en la ficción. Buenas tardes, tengan todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, creo que fue el año pasado, más o menos a esta altura, que participamos aquí en Neomundo presentando uno de los viajes temáticos, que era Viaje en la Ciencia Ficción, y ese día estábamos Sandra y yo, un auditorio más reducido que el de hoy, y cuando salimos recuerdo una charla con Daniel. Daniel me dice: me gustaría que hiciéramos un proyecto del libro en la literatura, ¿no? Y yo asentí y internamente dije: ¿qué quiere decir un libro en la literatura? Me pareció un proyecto vertiginoso, ¿no? Vertiginoso por las posibilidades que se abrían. Entonces lo que empecé a hacer fue, primero, desasnarme en el tema y empezar a leer libros que rastrearan la historia de la escritura, de los libros, cómo empieza todo, un tema donde por supuesto Anastasia es erudita, digamos, tiene un conocimiento vastísimo, pero yo no, y entonces me parecía que era una deuda que tenía, ¿no? Entonces empecé a leer esos libros y lo que veía es como que casi todas las historias coinciden en que hay 3 puntos de quiebre, 3 puntos, digamos, cruciales, que son primero la invención de la escritura o del libro, que viene siendo más o menos la misma cosa. Segundo, la invención de la imprenta, o sea, la posibilidad de producir en masa o en serie. Y tercero, la creación de lo digital, ¿no? Que altera por completo, digamos, la manera en que los seres humanos producimos, preservamos y prolongamos el conocimiento, ¿no? En ese sentido, uno no puede sino compadecerse de aquellas antiguas culturas sin escritura,
¿no? Y lo engorroso que debía ser para ellos, ¿no? Tener que sostener en la memoria siglos y siglos de conocimiento y de tradiciones y demás, y lo sencillo que resulta para nosotros que no tenemos que mover un dedo, digamos, y en un puño de una mano, digamos, entraría todo el conocimiento, digamos, que ha producido la humanidad hasta el presente, ¿no? En ese sentido es una época cómoda, pero al mismo tiempo es una época donde los conocimientos ya están dados de antemano y eso nos libera de tener que adquirirlos y reproducirlos, ¿no? Bueno, entonces me dediqué específicamente a los libros en la literatura, empecé a rastrear obras literarias y menciones de libros y ese tipo de cuestiones. Y la primera reflexión a la que llego es que, a diferencia del trabajo que llevó adelante Anastasia, que era más como el libro en la realidad, o sea, un rastreo histórico, fáctico del libro y demás, el libro en la ficción se presentaba como la contracara, ¿no? O sea, en ese sentido, si la misión, si el objetivo central de un libro es capturar la realidad, preservarla, reproducirla, etcétera, de alguna manera la literatura es como un desborde, ¿no es cierto? Es como una especie de vicio, ¿no? Que le surge al lenguaje, porque la función primordial del lenguaje es referencial, es aludir a la realidad, estructurar lo que llamamos real. La literatura, en cambio, se diría que tiene una función totalmente autónoma o distinta de esto, ¿no? Y casi diría que va a contrapelo, o sea, crea sus propias redes de referencia y demás. Por eso yo llamo a esta sección el reverso de las palabras, ¿no? O sea, el anverso sería la función referencial, aludir a la realidad y demás. La literatura, en cambio, es como el reverso de las palabras porque crea una realidad otra, ficcional, digamos que no tiene un referente en el mundo real, y por lo tanto establece una serie de relaciones inéditas, ¿no? La literatura es otro tipo de discurso, que no es un tipo de discurso operativo funcional en la realidad, sino distinto. Exacto. Entonces, una de las primeras recurrencias que yo observaba es esta idea de la literatura como evasión, ¿no? O sea, casi desde sus orígenes la literatura aparece como una manera de, digamos, evadirse, de fugarse de la realidad, ¿no? De internarse en un mundo hipotético. Eso abre una serie de posibilidades muy ricas, como por ejemplo la de hipotetizar o imaginar futuros, ¿no? Esa es lo señalábamos el año pasado, esa es la base de la ciencia ficción. Entonces la literatura tiene esa posibilidad y ejemplos literarios hay muchos. Quizás el más evidente sería el de Don Quijote, obviamente, pero también Madame Bovary y una serie de personajes que van apareciendo y que se evaden en la literatura porque está claro que la realidad es insuficiente para ellos, ¿no? O sea, si creamos la literatura es porque sentimos que la realidad no da la talla y necesitamos algo más potente y quizá la literatura viene a cumplir esa función. En segundo término, lo que yo llamo el libro como misterio o enigma, ¿no? ¿Qué sería esto? Que a diferencia de libros históricos o libros científicos y demás, la literatura muchas veces está planteada como un acertijo, como un enigma, como algo que desafía nuestro intelecto y que nos exige, digamos, al máximo nuestras capacidades y nuestros preconocimientos para poder develar aquel enigma que se nos ofrece. Quizás el caso más evidente de esto sea la literatura policial, ¿no? que se termina de constituir en el siglo XIX a partir de 4 relatos de Edgar Allan Poe y después la literatura anglosajona de Arthur Conan Doyle, etcétera, donde ahí ya claramente la estructura del relato asume la forma de un enigma y el goce estético en este caso es un goce intelectual, o sea, y tiene que ver con la resolución del conflicto, del misterio, antes de que lo haga el detective, ¿no? En tercer lugar, y acá hay otro goce, otro placer vinculado a esto, que es el libro como fetiche, ¿no? Y yo pensaba lo siguiente, nuestra primera relación con los libros no es intelectual, porque nosotros nos relacionamos con los libros aún antes de saber leer y escribir, ¿no? O sea, cuando uno es pequeño, se le presenta el objeto libro y uno experimenta el objeto libro y obviamente toca un libro y siente su textura y sus olores y sus colores y todo eso ya implica que uno establece una relación fetichista con los libros aún antes de digamos, dominar la escritura, ¿no? Y entonces hay muchos ejemplos literarios también en ese sentido. Y por último, las últimas 2 clasificaciones que yo proponía ahí eran el libro como frontera y el libro como totalidad, que de alguna manera son como lo mismo, digamos, ¿no? Son 2 caras de la misma moneda, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Porque ya lo decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Bueno, los límites de nuestro mundo son los límites
de la letra escrita, es decir, los límites del lenguaje, de las palabras, de lo que podemos pensar, y en ese sentido el conocimiento de la humanidad de alguna manera queda compendiado o limitado en lo que ha producido desde el origen de la escritura hasta la actualidad, ¿no? O sea, si el día de mañana nos invadieran extraterrestres y tuviésemos que mostrarle que hemos alcanzado a conocer o hasta dónde ha llegado nuestro dominio intelectual, le mostraríamos la producción escrita, ¿no? Pero al mismo tiempo, cada libro se pretende una totalidad, o sea, un libro es todos los libros, ¿no? Diría Borges. Eco decía, un libro es algo que habla de otros libros, ¿no? O sea, cualquier libro que uno toma, de alguna manera presupone todos los anteriores, presupone la historia de la literatura, presupone una serie de géneros discursivos, ¿no? Preexistentes. Entonces, en ese sentido, cada libro nuevo es, en su parcialidad, una expresión de la totalidad, ¿no? Simultáneamente. Esto es una paradoja. Y entonces, esa paradoja que muchos quisieron llevar a cabo, muchos quisieron materializar en la construcción de una biblioteca infinita, que es una gran fantasía humana, y que hoy quizás se encuentra su máxima expresión en un dispositivo tan pequeño como un teléfono celular, digamos, donde uno a veces tiene su vida entera, ¿no? Reducida a un objeto muy, muy menor. Es ese sueño, esa fantasía de síntesis, es la esencia del libro, digamos. O sea, el libro se pretendió desde sus orígenes como un objeto sintético que de alguna manera pudiese capturar, preservar y reproducir los destinos de generaciones enteras, ¿no? De seres humanos. Entonces, bueno, elegí una serie de libros que también iban en esa dirección y no es difícil encontrar esto, ¿no? Ahora, de todas maneras, por la misma naturaleza del proyecto que estamos encarnando, digamos, estamos llevando adelante, se trata de un proyecto infinito, potencialmente infinito, y por lo tanto es un libro que hoy presentamos ya como un producto acabado, pero que irá creciendo y creciendo y creciendo, digamos, a medida que sigan pasando los años, porque, por supuesto, el proyecto es tan infinito como el libro, ¿no? Esa es la idea central, digamos. Sí, y esa sería apenas una segunda sección en la que nos permitiríamos más adelante reflexionar, y creo que ya lo mencioné antes, un poco ya lo que ha contado Anastasia y lo que nos está reflexionando Bruno, y es como el libro, más allá que objeto, se ha convertido pues en una dinámica y en un dispositivo cultural que nos permite encontrarnos y nos permite seguir construyendo la humanidad toda, como en todos los contextos y sobre todo en el contexto actual, el libro expandido, el libro abierto, el libro con esa vocación de infinito, vocación de futuro, es una realidad ya concreta y es una realidad que nos permea día a día, sobre todo entendiendo que la lectura, la escritura no son los únicos procesos desde los cuales leemos. Nosotros podemos leer desde la pintura, las imágenes, la música, en fin, cualquier dispositivo. Entonces, hasta allí tendríamos que llegar en esa reflexión futura sobre el libro, sobre la biblioteca. Hay una tercera sección que no dudo que no va a ser la última. Si ya tenemos una primera parte que nos habla el libro en el tiempo, luego el libro en la ficción, hay una tercera y no última que llamamos el libro en la realidad. Y es que poco a poco queremos ir allí reflexionando, reseñando esos libros que se han dedicado a estudiar el libro. Y aquí sigue pues un poco el ejercicio metaficcional, el libro que habla del libro y que cuenta sobre el libro del libro, ¿sí? Y esas serían solamente unos bosquejos de las ideas que van. Pero también el otro día con don Álvaro Navas decíamos, bueno, pero ¿qué más podemos ofrecer sobre los libros? Qué interesante sería, por ejemplo, asumir esa búsqueda maravillosa dentro de los libros, pero para saber, para todos los autores que de alguna manera nos han impactado, nos han hecho soñar y pensar para qué o qué es el libro, qué significa el libro para cada uno de ellos. Imagínense saber la idea del libro, ya de Borges ya es muy trillado, pero de cualquier otro escritor, cómo es el libro para él, qué es, qué le ha inspirado, qué le ha hecho sentir. Entonces, a partir de allí, pues la invitación es, y podríamos pensarlo
en el proyecto del libro total, que este libro sea abierto y que genere también nuevas propuestas, que cualquier persona que tenga una propuesta para desarrollar la idea del libro, el concepto del libro, pues nos pueda buscar y también pues nos ayude a construir. Ese es un poco el sentido, la dinámica, no solo de las naves de las palabras, sino de la biblioteca. De hecho, a todos los que están aquí tienen este libro en la mano, este pequeño libro, y este pequeño libro ahora ya lo pueden abrir. Sí es un libro con vocación de futuro y con vocación infinita, pues al interior se van a encontrar, fíjense, como todo buen libro, con todos estos procesos y proyectos abiertos y en continua procesión, digamos, naves de las palabras. También, y aprovecho pues este espacio maravilloso del Aulibro 2024, pues para contar esos otros proyectos abiertos y que están construyendo también la historia oral. De alguna manera tendría que ser parte también de Naves de las Palabras, porque es la historia oral, la recuperación de la memoria viva de muchos personajes que han hecho vida trascendental a nivel de la cultura y el desarrollo del ámbito empresarial, como se llama Memorias Vivas con Pacho Centeno. Al día de hoy ya tenemos más de 20 personajes y esto es un libro que ustedes pueden consultar y pueden ver cada una de las entrevistas en vivos. Y finalmente, pues entonces aprovecho este libro de libros, que es el libro total, tiene también este gran programa Café Total, que de hecho lo estamos acompañando también en un libro en nuestro stand y que da visión, da cabida pues a cada uno de esos cafeteros santanderianos o caficultores más bien que tienen pequeñas fincas y que han hecho un proceso prácticamente artesanal, pero con una conciencia de cuidado del ambiente, de conseguir sus certificados Rainforest, por ejemplo, de no contaminar, de reforestar el departamento de Santander y que consiguen, además de todos estos esfuerzos no industriales, tener un perfil de tasa de más de 8 puntos. Así es que todos esos procesos de alguna manera encierran para nosotros en el libro total esta concepción del libro infinito. Me gustaría, no sé si quieres decir algo más sobre este proceso y también Bruno, y ya pues darles una participación. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por su atención. Y segundo, me parece que nuestro trabajo sobre ese proyecto es como un caminante que va por las montañas, supera tal vez la primera cima, sube y ve delante otra o tal vez otras dos aún más brillantes. Sube, supera estas cimas y va aún más arriba y así ve finalmente un mar de montañas, un mar de cimas, de cumbres y cada una es atractiva a su propia manera. Así más que todo es nuestro trabajo sobre el proyecto. Apenas, digamos, pasamos a un trecho, terminamos, por ejemplo, historia del lenguaje ¿y qué pasó cuando el hombre comenzó a escribir? ¿Y qué pasó después de la escritura? ¿Cómo eran los primeros libros? Y de los libros, librerías, editoriales, bibliotecas. Y así una historia sin fin. No, sencillamente invitarlos a conocer el proyecto. Pienso que es un proyecto ambicioso, donde hemos dejado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Al decir de Winston Churchill. Y bueno, yo creo que cualquiera que se apasione por los libros va a encontrar exactamente lo que está buscando, sencillamente eso. Buenas tardes, me place mucho saber quiénes están en la mesa, los conozco y conozco a varias personas acá. Decía que me place mucho estar acá con personas a quien conozco, tanto en la mesa como acá en el auditorio. Me surge una pregunta solamente, ¿y qué pasó con los libros en Latinoamérica, antes de Latinoamérica, cuando era indígena? ¿Qué pasó con los códices de los mexicanos? ¿Qué pasó con todos aquellos rastros de escritura que hubo? ¿Qué me responden? Profesor, primero un gusto saludarlo, es profesor de la casa, de la UIS, Rafael Saavedra.
Y bueno, hay capítulos dedicados a mayas, aztecas e incas, a los códices, al sistema de escritura de los incas, que era tan complejo, que tenían estos telares, estos nudos, ¿no es cierto? No sé, Anastasia, si querés completar. Sí, también, por ejemplo, en el capítulo sobre orígenes de la escritura, cuando se trata de las formas mnemotécnicas, es decir, anteriores a la escritura e incluso anterior a los pictogramas, hay un capítulo que se llama Nudos y Cuerdas. Es precisamente dedicado a la escritura de Quipu, que como se sabe fue la logística de un inmenso imperio Tahuantinsuyo, el imperio Inca. Y también en la sección de las bibliotecas, cuando sea posible, cuando el tiempo me lo permita, pensamos también incluir un capítulo o tal vez incluso una videoconferencia, una charla sobre bibliotecas en América prehispánica. Gracias. La historia está todavía por escribir. Somos finitos, aunque la biblioteca sea infinita. No, bueno, entonces hacerle la invitación a Daniel Navas a que nos cuente también, nuestro director del Libro Total. Cuéntanos, Daniel. Bueno, yo fui el responsable de meterlos en esta locura, que es poder contar esa historia de la oralidad, de la lectura, de los libros desde múltiples puntos de vista. Sabíamos que nunca íbamos a acabar como cuando empezamos la biblioteca del Libro Total, a recuperar libro por libro, que hace también parte de esa historia. Pero la invitación es que ustedes vean ese proceso de escritura permanente de ese libro. Ahí lo tienen en el catálogo que recibieron, el código QR, no tiene costo, como todo lo del Libro Total, y van a poder ver ustedes cómo ese proceso de investigación se desarrolla y va aumentando en capítulos, que es una nueva forma de editar los libros, los que nunca se terminan de construir, los que cada día que yo voy a entrar voy a encontrar un capítulo nuevo. Y la invitación es a que sigan ese proceso. Naves de las palabras buscan en el Libro Total y ahí van a encontrar todo el proceso que hemos hecho durante el último año, no solamente el trabajo de ellos, sino el trabajo audiovisual que tiene eso, porque tiene conferencias que son transcritas, que componen documentos que se pueden consultar, imágenes, videos, pensamiento de otras personas que han escrito sobre el libro y han investigado sobre eso. Y es un libro que yo no sé cuántas páginas tenga ahora, pero eso tiene 384 Sí. páginas, pero no es para ahí, o sea, son 384 indicadores para leer otros libros y otros contenidos. O sea, perfectamente eso debe tener 10.000 páginas relacionadas, en donde ustedes van a poder perderse en ese lenguaje de la oralidad del libro, desde La Caverna, fue la primera, para mí la primera biblioteca que existió fue La Caverna, ¿sí?, hasta la actualidad. Y tal vez lleguemos a contar algo sobre el Libro Total, de cómo se creó y cómo se fundó esta idea de totalidad y de libro y democratización del conocimiento. Entonces, muchas gracias a ustedes, ojalá que nos sigan acompañando en toda la franja del Libro Total.